Lisandro Valdebenito era un hombre que lo tenía absolutamente todo en la vida, o al menos eso era lo que su cuenta bancaria y su apellido de alcurnia le gritaban al mundo cada mañana. Heredero de un imperio hotelero que abarcaba desde las costas del Mediterráneo hasta los picos nevados de los Andes, Lisandro había crecido rodeado de lujos excesivos, pero con una carencia afectiva que había convertido su corazón en una piedra preciosa, brillante, dura y completamente fría. A sus 45 años, su pasatiempo favorito no era el golf ni la navegación, sino poner a prueba a las personas, empujarlas hasta sus límites para ver si tenían precio o dignidad. Aquella tarde lluviosa de martes, sentado en su cafetería habitual, con un traje italiano hecho a medida, su mirada depredadora se posó en Mireia, una camarera que, a pesar de llevar un uniforme desgastado y tener ojeras de cansancio, servía las mesas con una elegancia natural que a Lisandro le resultaba irritante y fascinante a la vez. Mireia no sabía quién era aquel cliente exigente, solo sabía que sus pedidos eran complicados y sus propinas inexistentes, pero ella mantenía la sonrisa porque cada centavo contaba para el tratamiento médico de su abuela. Aquel día, un accidente fortuito cambió el destino de ambos. Al servir un café, un cliente tropezó con Mireia y unas gotas cayeron sobre el inmaculado zapato de Lisandro. Él no gritó, lo cual hubiera sido humano. En su lugar, la miró con un desprecio gélido y silencioso que cortaba más que cualquier insulto. Sin embargo, en lugar de encogerse de miedo, Mireia sacó un pañuelo de su bolsillo y limpió la mancha con una dignidad que dejó a Lisandro perplejo. Ella no pidió perdón por un error que no fue suyo. Simplemente solucionó el problema y lo miró a los ojos. Ese acto de valentía silenciosa fue lo que selló su suerte, pues Lisandro decidió en ese instante que debía darle una lección de humildad a esa mujer que osaba mirarlo de igual a igual. La idea surgió en la mente de Lisandro como un veneno dulce. Se acercaba la gala de beneficencia de la Fundación Valdebenito, el evento más exclusivo del año, donde la alta sociedad se reunía para presumir de sus joyas bajo la excusa de la caridad. Lisandro pensó que sería un espectáculo divertidísimo invitar a la pobre camarera a ese mundo de tiburones. Se imaginaba la escena perfectamente. Ella llegaría con su mejor ropa, que seguramente sería barata y ridícula comparada con la alta costura de los invitados. No sabría qué cubiertos usar, se sentiría pequeña, avergonzada y fuera de lugar. Sería su juguete por una noche. Una forma cruel de demostrarle a sus amigos elitistas que la clase no se improvisa. Con una sonrisa maquiavélica, escribió una invitación formal en una servilleta de lino y se la entregó antes de irse, diciéndole: «Quiero compensar mi mal humor. Estás invitada a mi gala este sábado. No me falles». Antes de continuar con esta historia que nos muestra las dos caras de la moneda humana, quiero hacer una pausa para darles la bienvenida a todos los amigos de Rutas Fascinantes. Historias como la de Lisandro y Mireia ocurren más a menudo de lo que creemos, donde la arrogancia intenta aplastar a la sencillez. Me encantaría saber desde qué parte del mundo nos están escuchando hoy. ¿Están en la calidez de sus hogares en América Latina, España o quizás desde Estados Unidos? Por favor, dejen en los comentarios su país y su ciudad. Nos llena de alegría saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Y mientras escriben, piensen en esto. ¿Alguna vez han sido juzgados injustamente por su apariencia o su trabajo? Sus experiencias enriquecen este canal y nos recuerdan que todos tenemos una historia que contar. Sigamos viendo cómo Mireia recibe esta propuesta envenenada. Mireia llegó a su pequeño apartamento esa noche con la servilleta en la mano, sintiendo una mezcla de incredulidad y sospecha. El lugar era humilde, con paredes que habían visto mejores tiempos, pero estaba impregnado de un olor a lavanda y pan recién horneado que lo convertía en un verdadero hogar. Allí la esperaba doña Eulalia, su abuela, una mujer de 80 años cuyos ojos azules, aunque velados por las cataratas, parecían ver más allá de lo evidente. Cuando Mireia le contó sobre la invitación y sus dudas, esperando que su abuela le dijera que no fuera, la anciana tuvo una reacción inesperada. Eulalia tomó la servilleta, rozó el apellido Valdebenito,
con sus dedos deformados por la artritis, y una sombra de dolor antiguo cruzó su rostro. «Tienes que ir, mi niña», dijo con una voz que sonaba a sentencia. «No vas a ir para complacerlo, vas a ir para ocupar el lugar que el destino te debe». La semana transcurrió lenta y pesada. Mireya intentó argumentar que no tenía nada que ponerse, que sería el hazmerreír de la fiesta, intuyendo las malas intenciones del millonario. Pero doña Eulalia estaba decidida. El día antes de la gala, la abuela le pidió a Mireya que bajara una vieja caja de madera de cedro que estaba escondida en lo alto del armario, cubierta de polvo y olvido. Al abrirla, el aroma a naftalina y recuerdos inundó la habitación. Dentro, envuelto en capas de papel de seda amarillento, descansaba un vestido. No era un vestido cualquiera, era una obra maestra de color rojo carecí, vibrante como la sangre y brillante como el fuego. La tela, una seda pesada y lujosa que ya no se fabricaba, parecía tener vida propia. «Este vestido tiene una historia, Mireya», susurró la abuela. «Fue hecho para una noche que nunca ocurrió, para un amor que fue traicionado. Hoy, tú le darás el final que se merece». Llegó la noche del sábado. La mansión de los Valdebenito resplandecía como un faro de opulencia en la colina más alta de la ciudad. Limusinas negras dejaban a mujeres envueltas en pieles y hombres con relojes que costaban más que una casa. En el interior, bajo la luz dorada de inmensos candelabros de cristal, Lisandro esperaba con una copa de champán en la mano, rodeado de su séquito de aduladores. Les había contado el chiste de la camarera, y todos reían anticipadamente, esperando ver aparecer a una mujer intimidada y mal vestida. Lisandro revisaba su reloj con impaciencia, saboreando de antemano el momento en que su invitada especial cruzara la puerta y se diera cuenta de que ese mundo le quedaba demasiado grande. La crueldad, cuando se disfraza de sofisticación, es quizás la forma más baja de comportamiento humano, y esa noche el salón estaba lleno de ella. Mientras tanto, un taxi modesto se detenía al final de la larga entrada de grava, ya que los guardias de seguridad miraron con desdén el vehículo y no le permitieron llegar hasta la puerta principal. Mireya no se quejó. Pagó al conductor y bajó al aire frío de la noche. El viento agitó su cabello rubio, peinado en ondas clásicas al estilo de los años dorados del cine, un peinado que su abuela le había hecho con ternura y laca. Al alisarse la falda del vestido rojo, sintió una transformación interna. Ya no era la camarera cansada que servía cafés a hombres groseros. Llevaba sobre su piel la armadura de su abuela, una herencia de dignidad que el dinero de Lisandro nunca podría comprar. Caminó los 100 metros hasta la entrada con la cabeza alta, y el sonido de sus tacones sobre la piedra resonó como un aviso de guerra. Los porteros, que se disponían a bloquearle el paso, se quedaron paralizados al verla. Las inmensas puertas de roble del salón principal se abrieron lentamente. El murmullo constante de las conversaciones, el tintineo de las copas y la música suave del cuarteto de cuerdas crearon una atmósfera de exclusividad impenetrable. Lisandro estaba de espaldas a la entrada, riendo de un comentario sarcástico que acababa de hacer sobre la clase trabajadora. Pero, de repente, notó algo extraño: el silencio. Un silencio que comenzó en la puerta y se propagó como una ola por todo el salón, acallando las risas y deteniendo a los camareros en seco. Era el tipo de silencio que solo ocurre cuando algo extraordinario rompe la normalidad. Intrigado y molesto por la interrupción de su protagonismo, Lisandro se giró lentamente, con su copa a medio camino de los labios, preparado para burlarse de lo que fuera que hubiera captado la atención de sus invitados. Lo que vio lo dejó sin aliento, congelando la sonrisa burlona en su rostro y transformándola en una máscara de asombro absoluto. Allí, en el umbral, bajo el brillo de las arañas de cristal, estaba Mireya. Pero no era la mujer gris y sumisa que él esperaba. El vestido rojo se ajustaba a su figura con una perfección escandalosa, destacando su piel de porcelana y dándole un aura de realeza innegable. El color rojo contrastaba violentamente con el mar de trajes negros y vestidos pastel de los demás invitados, haciéndola el centro gravitacional de la sala. Llevaba un collar de diamantes falsos que, por alguna razón, brillaba con más autenticidad
que las joyas reales de las esposas de los banqueros. Lisandro sintió un golpe seco en el pecho, no solo por su belleza, sino porque, por un segundo aterrador, le pareció ver un fantasma. Había algo en su porte, en la forma desafiante en que levantaba la barbilla, que le resultaba dolorosamente familiar. Un eco de un pasado que su familia había intentado enterrar. El murmullo que recorrió el salón no era de burla, como Lisandro había calculado, sino de pura y genuina admiración mezclada con envidia. Las damas de la alta sociedad, acostumbradas a competir entre ellas con diamantes y cirugías, miraban a Mireia con recelo, reconociendo esa belleza natural que no se puede comprar en ninguna clínica de Suiza. Los hombres, por su parte, estaban hipnotizados, no veían a una camarera, veían a una mujer misteriosa que dominaba el espacio con solo estar de pie. Mireia sentía cientos de ojos clavados en su nuca y las piernas le temblaban ligeramente bajo la seda roja, pero la voz de su abuela resonaba en su mente como un mantra protector. La reina no es la que lleva la corona, sino la que no agacha la cabeza ante nadie. Respiró hondo, irguió aún más la espalda y dio el primer paso hacia el centro del salón, moviéndose con una gracia que parecía heredada de una dinastía olvidada. Lisandro recuperó la compostura rápidamente, sacudiendo la sorpresa inicial con un trago largo de su copa. Su ego herido no podía permitir que su broma se convirtiera en el triunfo de ella. Se ajustó la chaqueta y caminó hacia Mireia con una sonrisa de depredador, interceptándola antes de que pudiera mezclarse con los demás invitados. «Vaya, vaya», dijo con un tono lo suficientemente alto para que los cercanos escucharan, pero disfrazado de amabilidad. «La Cenicienta ha llegado. Debo admitir que el disfraz es convincente, Mireia. Casi pareces una de nosotros». Su intención era clara: recordarle su lugar, hacerle sentir que solo estaba jugando a disfrazarse. Sin embargo, al tenerla cerca, notó que el vestido no era una imitación barata. La tela tenía un brillo y una caída que Lisandro, conocedor de lujos, identificó de inmediato como seda antigua de calidad incalculable. Aquello lo irritó profundamente. Esa mujer no tenía derecho a lucir así. Mireia no retrocedió ante la cercanía invasiva de Lisandro ni ante el veneno de sus palabras. Lo miró directamente a los ojos, esos ojos oscuros que solían intimidar a sus empleados, y le dedicó una sonrisa serena que lo desarmó por completo. «Buenas noches, señor Valdebenito», respondió con una voz clara y melodiosa, sin un ápice de servilismo. «Gracias por la invitación, aunque debo corregirle. La elegancia no es un disfraz que se quita y se pone, es algo que se lleva en el alma, independientemente del saldo en el banco». La respuesta fue tan elegante y afilada que Lisandro se quedó momentáneamente sin palabras. Algunos invitados que estaban cerca y habían escuchado el intercambio disimularon una sonrisa, impresionados por el ingenio de la recién llegada. Lisandro sintió cómo el calor le subía al cuello. La presa estaba resultando ser mucho más inteligente y peligrosa de lo que había anticipado en sus fantasías de poder. Entre la multitud de invitados, un hombre mayor observaba la escena con una intensidad particular. Era don Augusto, el mejor amigo y socio del difunto padre de Lisandro, un hombre de 80 años que conocía los secretos de la familia Valdebenito mejor que nadie. Augusto había estado aburrido toda la noche, pero la aparición de la chica de rojo había encendido una alarma en su memoria. No era solo su belleza, era el collar. Desde la distancia, el brillo de esas piedras le resultaba inquietantemente familiar. Se ajustó las gafas bifocales y se acercó lentamente, apoyándose en su bastón de ébano. ¿Podía ser? No, era imposible. Esa joya había desaparecido hacía medio siglo, tras el gran escándalo que la familia había borrado de los registros. Pero mientras más se acercaba y veía el perfil de Mireia, más sentía que estaba viendo a un fantasma del pasado materializarse para reclamar una deuda pendiente. Lisandro, ajeno a la mirada escrutadora de don Augusto, decidió cambiar de táctica. Si no podía intimidarla en privado, lo haría en público. «Señoras y señores», anunció, golpeando suavemente su copa con una cucharilla para llamar la atención de todo el salón. «Quiero presentarles a mi invitada especial de esta noche. Ella es Mireia,
la mujer que con tanta diligencia nos sirve el café cada mañana en la cafetería del centro. He querido invitarla para que vea cómo vive la otra mitad, una pequeña obra de caridad cultural. Esperaba risas condescendientes, miradas de lástima, ese tipo de rechazo social sutil que excluye a los intrusos, pero el silencio volvió a reinar. La presentación había sido tan burda y cruel que incluso sus amigos más elitistas se sintieron incómodos. Mireya, lejos de avergonzarse, asintió levemente a la multitud con una dignidad inquebrantable, convirtiendo el intento de humillación de Lisandro en una muestra de su propia falta de clase. «El trabajo honesto nunca es motivo de vergüenza, señor Valdebenito», dijo Mireya, y su voz se proyectó con fuerza en el salón silencioso. «Servir a los demás requiere paciencia y humildad, virtudes que a veces escasean en los grandes palacios». Un aplauso solitario rompió la tensión. Provenía de don Augusto, quien había llegado al centro del círculo. «Bravo, niña», dijo el anciano con voz ronca. Hacía años que no escuchaba una verdad tan grande en esta casa. Lisandro miró a Augusto con incredulidad y furia contenida. ¿Su propio padrino poniéndose del lado de la camarera? La situación se le estaba yendo de las manos a una velocidad vertiginosa. Tenía que recuperar el control. «Bueno, basta de discursos», cortó Lisandro secamente. «La cena está servida. Mireya, te he reservado un lugar en la mesa principal, a mi derecha. Espero que sepas distinguir el tenedor de pescado del de la ensalada». La mesa principal era un despliegue intimidante de platería, cristal de baccarat y porcelana fina. Lisandro había ordenado poner el servicio más complejo posible, con múltiples cubiertos y copas, una trampa clásica para los no iniciados en la etiqueta rigurosa. Se sentó observando a Mireya de reojo, esperando el momento en que ella tomara el pan con la mano equivocada o usara la cuchara de postre para la sopa. Sería su momento de enseñarle, con condescendencia paternalista frente a todos. Mireya se sentó con la espalda recta, sin tocar el respaldo de la silla, tal como doña Eulalia le había enseñado durante interminables tardes de domingo, usando cubiertos viejos de latón sobre la mesa de madera de la cocina. «Recuerda, Mireya», le decía su abuela, «los cubiertos son un lenguaje. Hablan de respeto por la comida y por quienes te acompañan, no de dinero». Para decepción de Lisandro y asombro de los comensales, Mireya se desenvolvió con una naturalidad pasmosa. Sabía exactamente qué copa usar para el agua y cuál para el vino. Manejaba los cubiertos de fuera hacia adentro con una delicadeza precisa y partía el pan con las manos sin dejar migas, tal como dictaba el protocolo más estricto. Parecía haber nacido en cuna de oro. Lisandro no podía entenderlo. Cómo una simple camarera de barrio bajo conocía las reglas de etiqueta que a veces incluso sus socios olvidaban. Lo que él no sabía era que doña Eulalia había sido, en su juventud, una mujer educada en los mejores colegios antes de que la desgracia cayera sobre su vida, y había transmitido cada gramo de ese conocimiento a su nieta, preparándola para un futuro que soñaba recuperar. Mireya no estaba actuando, estaba ejecutando una memoria heredada. Frustrado por el fracaso de su trampa de etiqueta, Lisandro decidió atacar donde más dolía, la conversación. Mientras servían el segundo plato, se limpió la boca con la servilleta y lanzó el dardo. «Dime, Mireya, cuéntanos a todos, ¿qué se siente limpiar las obras de gente como nosotros? Debe ser duro ver tanta riqueza y saber que nunca podrás tocarla, salvo para limpiar lo que ensuciamos». La mesa se congeló. La crueldad de la pregunta era innegable. La esposa de un banquero soltó un pequeño grito ahogado. Lisandro sonrió, creyendo que por fin había encontrado el punto débil, la grieta en la armadura de la reina. Esperaba ver lágrimas, rabia, o al menos la cabeza gacha de la vergüenza. Pero Mireya dejó sus cubiertos suavemente sobre el plato, tomó un sorbo de agua y se giró hacia él con una mirada que mezclaba lástima y una fuerza aterradora. «Señor Valdebenito», comenzó Mireya, y el salón entero pareció aguzar el oído para escucharla. «Limpiar una mesa no mancha el alma. Lo que sí ensucia el espíritu es creer que el valor de una persona se mide por lo que tiene en el bolsillo y no por lo que tiene en el corazón.
He visto a gente muy pobre compartir su único pan con una sonrisa, y he visto a gente muy rica, como usted, incapaz de compartir ni siquiera una palabra amable. La verdadera pobreza no está en mi barrio, señor. La verdadera pobreza es estar rodeado de lujo y sentirse tan vacío que necesita humillar a alguien para sentirse grande. Las palabras cayeron como piedras pesadas sobre la conciencia de todos los presentes. Lisandro se quedó pálido, con la boca entreabierta, incapaz de articular respuesta. Había querido humillar a una camarera y había terminado siendo sermoneado por una reina frente a toda la élite de la ciudad. El silencio que siguió a las palabras de Mireia fue denso, casi palpable. Lisandro, rojo de ira y vergüenza, abrió la boca para replicar, para expulsarla, para hacer cualquier cosa que restaurara su poder perdido, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Por primera vez en su vida, el dinero no le servía para comprar una salida digna. Los invitados, que minutos antes estaban listos para reírse de la camarera, ahora la miraban con un respeto reverencial. Había algo innegablemente aristocrático en la forma en que ella defendía su dignidad sin levantar la voz. Fue entonces cuando don Augusto, ignorando el protocolo y la tensión, avanzó decididamente hasta la mesa principal. El golpeteo rítmico de su bastón sobre el mármol resonó como los pasos del destino, acercándose para cobrar una factura pendiente. Se detuvo justo al lado de Mireia, sus ojos viejos y acuosos fijos en el collar que adornaba su cuello. «Permítame, señorita», dijo Augusto con una voz temblorosa pero cargada de urgencia. «¿Podría ver esa joya más de cerca?» Mireia, sorprendida por la intervención del anciano, asintió levemente, inclinándose hacia él. Augusto sacó un monóculo de su bolsillo y examinó la pieza central del collar, un rubí rodeado de diamantes con un corte muy específico, antiguo, casi extinto. El anciano soltó un suspiro que pareció arrancar años de su vida. «Lo sabía», murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que Lisandro lo escuchara. «Es el corazón de fuego. Pensé que se había perdido para siempre, o que había sido vendido en el mercado negro hace 50 años. Se enderezó y miró a Mireia con una mezcla de ternura y dolor. «Hija, ¿quién te dio este collar? Y te ruego que me digas la verdad, porque la respuesta puede cambiarlo todo esta noche». Mireia sintió un nudo en el estómago. Sabía que el collar era valioso sentimentalmente, pero desconocía su historia. «Es de mi abuela», respondió con firmeza, sosteniendo la mirada del anciano. «Ella me lo dio anoche, junto con este vestido, para venir aquí. Me dijo que pertenecía a una vida que le robaron». La mención del robo hizo que Lisandro se removiera incómodo en su silla. «¿Robaron?», intervino el millonario con desdén, intentando recuperar el control. «Seguramente tu abuela se lo robó a alguna patrona hace años, y ahora vienes a lucirlo aquí como si fuera tuyo. Debería llamar a la policía ahora mismo por posesión de bienes robados». La acusación fue vil, pero Augusto golpeó el suelo con su bastón con tal fuerza que hizo vibrar las copas de la mesa, callando a Lisandro al instante. «Cállate, Lisandro», rugió Augusto, con una autoridad que nadie le conocía. «Tú no sabes nada de la historia de tu propia familia. Solo sabes gastar el dinero que heredaste manchado de traición». El salón entero contuvo el aliento. Augusto se volvió hacia Mireia, ignorando al furioso anfitrión. «¿Cómo se llama tu abuela, niña?» Mireia sintió que el corazón le latía en la garganta. «Eulalia», dijo suavemente, «Eulalia Montalvo». Al escuchar ese nombre, el rostro de Augusto palideció, y varias personas mayores en el salón soltaron exclamaciones de asombro. El nombre Eulalia Montalvo había sido, hace medio siglo, sinónimo de belleza y tragedia en la alta sociedad, un nombre que había sido borrado de los registros sociales tras un escándalo misterioso que nadie se atrevía a mencionar. Hasta ahora, «Eulalia», repitió Augusto con los ojos llenos de lágrimas. «Ella está viva». Se giró hacia la multitud, que observaba la escena como si fuera una obra de teatro trágico. Para los que son demasiado jóvenes para recordar, o para los que eligieron olvidar por conveniencia, comenzó a decir Augusto, elevando la voz, Eulalia Montalvo no era una ladrona. Ella era la prometida original del padre de Lisandro, el difunto don Rogelio Valdebenito.
Y no solo su prometida. Ella era la verdadera dueña de las tierras donde se construyó el primer hotel de este imperio. Un murmullo de shock recorrió la sala. La revelación de que la abuela de la camarera humilde era, en realidad, la fundadora olvidada de la fortuna que Lisandro ostentaba, cayó como una bomba nuclear sobre la reputación del millonario. Amigos de Rutas Fascinantes, estamos ante un momento crucial donde la verdad, por mucho que se intente enterrar bajo montañas de dinero y mentiras, siempre encuentra una grieta para salir a la luz. Es impactante pensar cuántas fortunas actuales pueden estar construidas sobre la injusticia del pasado. Quiero preguntarles algo muy serio. ¿Creen ustedes que el karma existe y que tarde o temprano llega para poner a cada uno en su lugar? ¿O piensan que los poderosos siempre se salen con la suya? Escriban la palabra justicia en los comentarios si creen que Lisandro está a punto de recibir el castigo que merece. Y cuéntenos si conocen alguna historia real de secretos familiares revelados. Sus opiniones son el alma de este canal. Sigamos escuchando la historia que Augusto tiene que contar. Lisandro se puso de pie, derribando su silla. «Esto es absurdo, es una mentira de un viejo senil y una cazafortunas», gritó, con el pánico empezando a asomar en sus ojos. «¿Seguridad? Saquen a esta gente de mi casa». Pero los guardias de seguridad dudaron. La autoridad moral de don Augusto, una figura respetada en la ciudad por décadas, pesaba más que los gritos histéricos de un heredero malcriado. «Nadie se mueve», ordenó Augusto con calma. «La historia debe ser contada. Rogelio, tu padre, era un hombre ambicioso pero sin capital. Enamoró a Eulalia, la heredera de los viñedos y terrenos del sur. Se iban a casar. De hecho, ese vestido rojo», señaló a Mireya con mano temblorosa. «Ese vestido se lo mandó a hacer Rogelio para la fiesta de compromiso. Yo estuve ahí cuando se lo probó por primera vez. Pero Rogelio tenía un plan más oscuro», continuó el anciano, desvelando los secretos guardados por 50 años. Una semana antes de la boda, convenció a Eulalia de firmar unos documentos diciéndole que eran trámites para la sociedad conyugal. Eulalia, ciega de amor, firmó. Lo que realmente firmó fue una cesión total de sus derechos sobre las tierras a favor de Rogelio. Una vez que tuvo las tierras a su nombre, Rogelio canceló la boda, la acusó falsamente de infidelidad para destruir su reputación y la echó a la calle sin un centavo. Se casó 6 meses después con la madre de Lisandro, una mujer rica de la capital, para consolidar su estatus, usando el dinero robado a Eulalia para construir el primer gran hotel Valdebenito. La sala estaba en un silencio sepulcral. Mireya escuchaba con lágrimas rodando por sus mejillas. Ahora entendía el dolor profundo en los ojos de su abuela cada vez que miraba la caja de cedro. Mireya miró a Lisandro, no con odio, sino con una comprensión devastadora. Todo el lujo que lo rodeaba, las lámparas de cristal, los camareros, la comida exquisita, todo estaba pagado con el sufrimiento y la pobreza de su propia familia. «Mi abuela nunca habló de esto con rencor», dijo Mireya con la voz rota. «Ella trabajó limpiando pisos y lavando ropa ajena para criarnos. Jamás pidió nada, jamás intentó recuperarlo. Solo me dijo que el vestido era para una reina que nunca fue coronada». Lisandro estaba pálido, sudando frío. Sabía que, aunque legalmente quizás el delito hubiera prescrito, socialmente estaba acabado. Su imperio, su orgullo, se basaba en un fraude moral imperdonable, pero su arrogancia no le permitía rendirse tan fácil. «Papeles firmados son papeles firmados», escupió con veneno. «Si fue tan tonta para regalarlo todo, no es mi problema. Legalmente, todo esto es mío». «Ahí es donde te equivocas, muchacho», dijo Augusto, sacando un sobre amarillento del bolsillo interior de su chaqueta. «Rogelio tuvo un momento de arrepentimiento en su lecho de muerte, algo que nunca te contó a ti ni a tu madre. Me entregó esto hace 10 años, pidiéndome que lo guardara hasta que el destino decidiera el momento correcto. Yo fui un cobarde. Tuve miedo de destruir el legado de mi amigo hasta hoy». Augusto levantó el sobre para que todos lo vieran. «Esta es una confesión firmada ante notario por tu padre, Lisandro. Y no solo eso, es un testamento hológrafo posterior al oficial, donde reconoce el fraude y devuelve la titularidad de las tierras originales a Eulalia Montalvo y sus descendientes».
El aire pareció salir de la habitación. Lisandro miró el sobre como si fuera una pistola cargada, apuntando a su cabeza. El ambiente en el salón de baile se volvió irrespirable, cargado de una electricidad estática que presagiaba la tormenta final. Lisandro, con las manos temblorosas y el rostro desencajado por una mezcla de pánico y furia, intentó abalanzarse sobre don Augusto para arrebatarle el sobre, en un acto desesperado por destruir la prueba de su ruina. Sin embargo, antes de que pudiera tocar al anciano, 2 guardias de seguridad intervinieron. Eran los mismos hombres que minutos antes habían mirado a Mireya con desdén, pero que ahora, ante la revelación de la verdad y la autoridad moral de Augusto, formaron un muro infranqueable. Lisandro gritó órdenes, exigió lealtad, pero sus palabras rebotaron en las paredes doradas como ecos vacíos. El poder, esa ilusión frágil que él creía poseer por derecho divino, se estaba disolviendo ante sus ojos, revelando al hombre pequeño y asustado que siempre había habitado bajo los trajes caros y la arrogancia desmedida. Don Augusto, imperturbable ante el intento de agresión, entregó el sobre a un notario que casualmente se encontraba entre los invitados, un hombre de reputación intachable llamado Dr. Echeverría. «Le pido, doctor, que custodie este documento con su vida», dijo el anciano con solemnidad. «Aquí no solo está el destino de una fortuna, sino el alma de mi amigo Rogelio, que buscó redención en su último suspiro». El notario aceptó el encargo, examinando el sello con sus gafas de lectura y asintiendo gravemente ante la autenticidad evidente del pliego. La multitud observaba la escena como si asistieran a la caída de un rey tirano. Los mismos amigos que habían bebido el champán de Lisandro y reído sus gracias crueles, comenzaron a retroceder físicamente, creando un círculo de aislamiento alrededor del millonario. En el mundo de la alta sociedad, el fracaso y el escándalo son enfermedades contagiosas, y nadie quería estar cerca del paciente cero. Mireya observaba todo como si estuviera en un sueño, o quizás en una pesadilla surrealista. Las palabras heredera, fraude y tierras zumbaban en su cabeza, pero su mente volaba hacia el pequeño apartamento donde su abuela esperaba. No pensaba en los millones, ni en los hoteles, ni en el poder que ese papel podía otorgarle. Pensaba en las manos agrietadas de Eulalia frotando pisos ajenos, en las noches de frío, en las medicinas que a veces no podían comprar. Pensaba en la injusticia de una vida de sacrificios impuesta por la codicia de un hombre que jamás pagó por sus crímenes en vida. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, no de alegría, sino de un dolor antiguo que finalmente encontraba salida. Ese vestido rojo, que ella temía usar, se había convertido en la bandera de una batalla que su abuela había librado en silencio durante 50 años, y que esa noche, finalmente, había ganado. Lisandro, viéndose acorralado y solo, recurrió a su última defensa, el victimismo agresivo. ¿Y qué van a hacer? ¿Darle todo a esta sirvienta?, gritó, señalando a Mireya con un dedo acusador. Ella no sabe nada de negocios, no sabe dirigir una empresa. Hundirá el imperio Valdebenito en una semana. Mi padre estaba loco o drogado cuando escribió eso. Su voz se quebraba, revelando su desesperación. Yo he multiplicado la fortuna, yo he trabajado, esto es mío por derecho de esfuerzo, no solo de sangre. Pero sus argumentos caían en saco roto. La sociedad que él tanto veneraba tenía reglas hipócritas, pero una regla de oro era la legitimidad. Y Lisandro acababa de ser expuesto como un usurpador. La humillación que había planeado para Mireya se había vuelto en su contra con una precisión poética devastadora, dejándolo desnudo moralmente frente a las personas cuya aprobación tanto anhelaba. Queridos amigos de Rutas Fascinantes, la vida tiene giros que ni el mejor guionista podría imaginar. Lisandro creyó que podía jugar con la dignidad de las personas sin consecuencias, pero olvidó que la verdad es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde salir, por mucho que intentemos contenerla. Me gustaría hacer una pausa para leerlos. ¿Qué harían ustedes si descubrieran de la noche a la mañana que son dueños de una fortuna que les fue robada a sus abuelos? ¿Buscarían venganza contra quienes los humillaron o intentarían sanar las heridas del pasado? Escriban la palabra verdad
en los comentarios si creen que Mireia debe aceptar la herencia y cambiar el destino de su familia. No olviden suscribirse, porque el desenlace de esta historia promete ser una lección inolvidable para todos nosotros. Mireia dio un paso adelante, y el sonido de sus tacones silenció nuevamente los sollozos de rabia de Lisandro. Se paró frente a él, no con la altivez de una vencedora, sino con la calma de quien ha encontrado su paz. «No te preocupes por el imperio, Lisandro», dijo con suavidad. «El dinero que se hace a costa del sufrimiento de otros está maldito. No quiero tus yates, ni tus mansiones vacías, ni tus amigos falsos que ahora te dan la espalda». Hizo una pausa, mirando alrededor del salón lujoso que ahora le parecía una jaula dorada. «Mi abuela me enseñó que la riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco, pero sí voy a reclamar lo que es justo. Voy a reclamar el nombre de mi familia, que tu padre ensució, y voy a usar cada centavo que corresponda para asegurarme de que nadie más tenga que limpiar tus desastres por un sueldo miserable». La respuesta de Mireia fue una bofetada de guante blanco que resonó más fuerte que cualquier grito. Lisandro la miró, y por un segundo vio en ella algo que él nunca tendría: autenticidad. Se dio cuenta de que, aunque conservara sus millones en los tribunales, porque sabía que lucharía, ya había perdido algo irrecuperable. Había perdido el respeto, la reputación y la superioridad moral que creía tener. Se dejó caer en su silla, derrotado, cubriéndose el rostro con las manos. La fiesta había terminado. La música había cesado y las luces parecían brillar con menos intensidad, como si la casa misma rechazara a su falso dueño. Mireia se giró hacia don Augusto, le tomó la mano y la besó con gratitud. «Gracias por ser valiente», le susurró. «Ahora, por favor, lléveme a casa. Tengo una reina esperando noticias». La salida de Mireia de la mansión fue muy diferente a su llegada. Ya no era la intrusa tolerada, sino el centro de atención. Don Augusto le ofreció su brazo y juntos caminaron hacia la salida, cruzando el salón como si fuera una pasarela de honor. Los invitados se apartaban respetuosamente. Algunos incluso inclinaban levemente la cabeza, reconociendo instintivamente el cambio de jerarquía. Al llegar a la puerta, Mireia se detuvo un momento y miró hacia atrás. Vio a Lisandro solo en la mesa principal, una figura pequeña en un salón inmenso, rodeado de copas vacías y platos fríos. Sintió lástima. Comprendió que él era el verdadero pobre de la historia, un hombre tan pobre que solo tenía dinero. Con esa última reflexión, cruzó el umbral hacia la noche fresca, dejando atrás el mundo de opulencia tóxica para volver a su realidad, que estaba a punto de cambiar para siempre. El viaje de regreso en el coche de don Augusto fue silencioso, pero cargado de emociones. Al llegar al humilde edificio de apartamentos, el contraste fue brutal, pero Mireia sintió que volvía a un santuario. Subió las escaleras corriendo, con el vestido rojo crujiendo a cada paso, ansiosa por ver a Eulalia. Al abrir la puerta, encontró a su abuela sentada en el viejo sillón, despierta, como si hubiera sabido que esa noche no era para dormir. «¿Lo hiciste, mi niña?», preguntó la anciana sin girarse, sintiendo la presencia de su nieta. Mireia se arrodilló a sus pies, apoyando la cabeza en el regazo de la mujer que la había criado con tanto amor. «Lo hice, abuela, y no solo fui, también recuperé lo que te quitaron. El mundo sabe la verdad», Rogelio confesó. Eulalia no dijo nada por un largo minuto. Solo acarició el cabello de Mireia mientras lágrimas silenciosas, guardadas por décadas, mojaban sus mejillas arrugadas. «Ya puedo descansar», susurró Eulalia con una voz que sonaba a paz infinita. «No por el dinero, Mireia. Nunca me importó el dinero, pero me dolía que pensaras que veníamos de la nada, que nuestra historia era de vergüenza. Ahora sabes que vienes de la fuerza, de la tierra, de la dignidad». Esa noche, abuela y nieta durmieron abrazadas, ignorando que, al día siguiente, su puerta estaría llena de abogados, periodistas y curiosos, ignorando que la batalla legal sería larga y dura, pero que ya la habían ganado en lo más importante. El vestido rojo colgaba en la puerta del armario, ya no como un disfraz, sino como un trofeo de guerra. La vida de Mireia estaba a punto de transformarse, pero ella sabía que, pasara lo que pasara,
Nunca se convertiría en alguien como Lisandro. Ella construiría un legado diferente. Los meses siguientes fueron un torbellino mediático y legal que sacudió los cimientos de la alta sociedad. Tal como se esperaba, Lisandro no se rindió sin pelear. Contrató a los abogados más despiadados del país para intentar desacreditar el testimonio de don Augusto y la lucidez de su propio padre al momento de escribir la confesión. Sin embargo, la verdad tiene un peso específico que es difícil de mover. La opinión pública, fascinada por la historia de la Cenicienta de rojo, se volcó a favor de Mireya. Cada intento de Lisandro por manchar la imagen de Eulalia se volvía en su contra, revelando más detalles de la crueldad original de la familia Valdebenito. Finalmente, tras un juicio agotador, el tribunal dictaminó a favor de los Montalvo. La restitución de bienes no fue total debido al paso del tiempo, pero la compensación económica y la devolución de las tierras originales del viñedo fueron suficientes para cambiar la vida de Mireya para siempre. La caída de Lisandro fue estrepitosa y solitaria. Al perder el control mayoritario de la empresa y verse envuelto en investigaciones por fraude fiscal que salieron a la luz durante el proceso, sus amigos desaparecieron como el humo. Las invitaciones a fiestas cesaron, su teléfono dejó de sonar y, finalmente, tuvo que vender su mansión para pagar las deudas legales y las multas. Fue una lección brutal sobre la fragilidad del estatus. Mireya, por el contrario, no utilizó su nueva fortuna para comprar lujos vacíos. Lo primero que hizo fue asegurar el mejor cuidado médico para su abuela, regalándole a Eulalia un último año de vida lleno de comodidades, paz y vistas al jardín que siempre había soñado. Cuando Eulalia falleció, lo hizo con una sonrisa, sabiendo que el ciclo de injusticia se había cerrado y que su nieta estaba a salvo. Con la herencia y el control de parte del grupo hotelero, Mireya implementó cambios radicales. No se convirtió en la típica empresaria distante. Recordaba demasiado bien lo que era tener los pies hinchados tras un turno de 12 horas y ser invisible para los jefes. Instituyó salarios justos, beneficios reales para los empleados y, lo más importante, una cultura de respeto. El Imperio Valdebenito pasó a llamarse Grupo Montalvo, y bajo su dirección prosperó como nunca antes. Mireya demostró que se puede tener éxito sin sacrificar la humanidad. A menudo, visitaba las cocinas y las áreas de servicio, saludando a cada empleado por su nombre, recordándoles que ellos eran el verdadero motor de la empresa. El vestido rojo, aquel símbolo de su transformación, fue enmarcado y colocado en la entrada de la sede central como un recordatorio permanente de que la dignidad no tiene precio. Pasaron 5 años. La ciudad había olvidado el escándalo, como suele hacerlo, y la vida seguía su curso. Mireya, ahora una mujer de negocios respetada y admirada, entró una noche lluviosa en un restaurante modesto en el otro extremo de la ciudad, buscando refugiarse del mal tiempo mientras esperaba a un socio. Se sentó en una mesa discreta y revisó el menú, disfrutando del anonimato. Cuando el camarero se acercó para tomar su orden, Mireya notó que las manos del hombre temblaban ligeramente al sostener la libreta. Al levantar la vista para pedir un café, se quedó helada. El hombre tenía el cabello gris y descuidado, el rostro marcado por la amargura y el cansancio, y el traje le quedaba grande, como si hubiera perdido mucho peso. Era Lisandro. El reconocimiento fue mutuo e instantáneo. Lisandro palideció y por un momento pareció que iba a dejar caer la bandeja y salir corriendo. La vergüenza en sus ojos era tan profunda que resultaba dolorosa de ver. El hombre que una vez la había invitado a una gala para humillarla, ahora estaba de pie esperando sus órdenes para ganarse una propina. El karma había completado su círculo perfecto y cruel. Mireya podría haber aprovechado ese momento. Podría haber sido sarcástica, podría haberle recordado sus insultos, podría haberse quejado del servicio o haber exigido hablar con el gerente para verlo sufrir. Tenía todo el poder en esa mesa, tal como él lo había tenido aquella noche en la mansión. El silencio se alargó, tenso y cargado de historia. Pero Mireya recordó las palabras de su abuela Eulalia. La verdadera reina no es la que corta cabezas, sino la que tiende la mano.
Sabía que humillarlo no borraría el pasado y que disfrutar de su desgracia solo la convertiría en una versión femenina de lo que él había sido. «Buenas noches, Lisandro», dijo ella con una voz tranquila, sin rastro de burla. «Solo quiero un café negro, por favor». Lisandro parpadeó, confundido por la falta de ataque. Asintió torpemente. Murmuró un «enseguida, señora», y se retiró a la cocina. Mireya lo vio alejarse, notando la curvatura de su espalda, el peso de la derrota en sus hombros. No sintió satisfacción, solo una profunda tristeza por el desperdicio de una vida que, teniéndolo todo, eligió la soberbia y terminó en la nada. Cuando Lisandro regresó con el café, lo sirvió con un cuidado extremo, temiendo derramar una gota. Mireya tomó un sorbo y lo miró a los ojos. «Gracias», dijo. «Está perfecto». Pidió la cuenta, pagó su consumo y al momento de dejar la propina, sacó un billete de alto valor, mucho más de lo que costaba el café. Lisandro miró el dinero y luego a ella, con los ojos vidriosos. «¿Por qué?», preguntó él con voz ronca, rompiendo el protocolo. «¿Después de todo lo que te hice?». Mireya se levantó, se puso su abrigo y lo miró con compasión. «Porque yo sé lo que es necesitar ese dinero para llegar a fin de mes, Lisandro. Y porque la vida ya te ha enseñado la lección que necesitabas aprender. No soy yo quien debe castigarte». Lisandro se quedó de pie junto a la mesa, apretando el billete en su mano mientras veía a Mireya salir del restaurante. Por primera vez en años, lloró. No por el dinero, sino por la humanidad que ella le había mostrado, esa misma humanidad que él le había negado. Comprendió demasiado tarde que la verdadera riqueza de Mireya nunca había sido el dinero de la herencia, sino su corazón inquebrantable. Ella salió a la lluvia, pero esta vez no le importó mojarse. Se sentía ligera, libre de cualquier rencor. Había cerrado el último capítulo de la historia. Había perdonado, no porque él lo mereciera, sino porque ella merecía vivir en paz. El odio es una carga demasiado pesada para llevarla en un viaje tan corto como es la vida. La historia de Mireya y el vestido rojo se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad, un cuento que los padres contaban a sus hijos para enseñarles que el mundo da muchas vueltas. Nos recuerda que nadie es tan grande como para no poder caer, ni tan pequeño como para no poder levantarse. La posición social es un accidente del destino, pero la clase, la verdadera clase, se define por cómo tratamos a los que no pueden hacer nada por nosotros. Lisandro aprendió a la fuerza que la soberbia es el camino más rápido hacia la soledad, mientras que Mireya demostró que la dignidad es el único traje que nunca pasa de moda y que brilla más que cualquier diamante. Y así llegamos al final de este relato en Rutas Fascinantes. Una historia que comenzó con una intención de humillación y terminó con una lección de vida magistral. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Si esta historia les ha tocado el corazón, si creen que el bien siempre triunfa de formas misteriosas, les pido que escriban una última vez la palabra esperanzas en los comentarios. Esa esperanza de que, sin importar cuán oscuras sean las intenciones de otros, nuestra luz interior siempre puede brillar más fuerte. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video con alguien que necesite recordar su propio valor. Hasta la próxima historia.